buenos días. Ya estamos aquí en la cita que tenemos. Amén. Y es una bendición cada mañana poder estar en este lugar, leer la Biblia. Es un aliciente, creo que para todos nosotros, a continuar, a permanecer, a seguir adelante. Estamos ahorita analizando el libro de Primera de Corintios, o la primera carta de los Corintios, o la epístola de los Corintios. Es lo mismo. Recordemos que esta la escribió un joven llamado Pablo. Pero ¿qué sabemos de Pablo o Saulo de Tarso? ¿Quién fue? Recordemos que Saulo fue conocido como Tarso. Fue un ferviente apóstol del cristianismo. Amén. En los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje de Jesucristo. En los primeros años. Esa fue su labor. Ese fue su propósito. Amén. Pero, ¿cómo fue en realidad el apóstol Pablo antes de difundir este mensaje? ¿Cómo era su vida? Recordemos que el apóstol no siempre fue cristiano. No siempre fue alguien que sirviera al Señor, sino él sufrió una conversión. Él vivió un cambio. Y ese cambio, ¿verdad?, pasó por rechazar por completo a Jesucristo, a admirarle y a dedicarse por completo a su servicio. Sí, exactamente. Era alguien que no concebía continuar o seguir a Jesús, sino al contrario, lo juzgaba. Vemos como en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el apóstol o los apóstoles de la Biblia cuentan cómo Pablo era un joven y que fue conocido como Saúl y se dedicaba a perseguir a los cristianos. Pero este mismo hombre que perseguía a los cristianos tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios y su corazón cambió. Su corazón fue distinto y entonces él entendió que él estaba destinado y tenía un propósito eterno para servir a Dios. Y lo hizo representando el nombre de Jesucristo. Y a partir de ese momento Pablo empezó a viajar, empezó a difundir el mensaje y se empezó a trasladar y a expandir el mensaje de Jesucristo a lo largo y ancho. Creemos, ¿verdad?, que esta es una labor del cristianismo, esta es una labor poderosísima que nosotros tenemos. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, nuestra labor empieza en ese momento. Y de alguna manera nosotros nos volvemos embajadores de Cristo, somos representantes de Jesús. Y a donde quiera que vamos, lo representamos. A donde quiera que vamos, estamos con Él, hablamos de Él. No hay una charla en la que no hablemos de Él. Siempre estamos hablando de Él. ¿Sabes por qué? Porque el precio que pagó Él por ti, el precio que pagó por mí, fue el precio más alto que nadie pudo haber pagado para rescatarme, para rescatarte a ti. Por eso, a donde quiera que vamos, lo exaltamos. A donde quiera que vamos, hablamos de Él. Exaltamos su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, Padre, nos has permitido estar aquí, porque tú nos permites ver las cosas, Señor, como son. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que se conectan. Toma este tiempo, dirígenos, muéstranos tu gran amor. Queremos conocerte, queremos estar en este lugar secreto. Si hay algo, Padre, que quieres que aprendamos ese día, Señor, háblanos. Si quieres que tomemos dirección, háblanos. Anhelamos estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y así comenzamos nuestro estudio. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Aleluya. Hoy nos corresponde leer la primera carta de los Corintios en su capítulo 5 y en su capítulo 6.
A la letra dice de la siguiente manera: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que, la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como de la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros, honestos, no seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan más de los otros. Lo que sí quise decir fue que no deben tener amistad con quienes dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará, pero ustedes se deben juzgar a los de la iglesia. Pero ustedes sí deben de juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Amén. ¿Sabes? En la iglesia de Corinto estaba sucediendo algo muy tremendo y tenía que ver con el sexo. ¿Sabes? Las personas tenían problemas de inmoralidad sexual, tenían problemas y ya no había respeto en esta parte. Resulta que había un muchacho que estaba viviendo con su madrastra y era su pareja, y con esta tenía relaciones sexuales. Entonces, esta era un comportamiento que no estaba bien visto delante de los ojos de Jesucristo, delante de los ojos de Dios. Sin embargo, algunos cristianos que estaban en este momento, se decían cristianos, consentían este pecado, consentían esta decisión de este joven, y lo consentían y estaban entre ellos. Pero ¿sabes qué? Estaban consintiendo a alguien que estaba caminando en error. Entonces, esto naturalmente para el cristianismo no era muy bueno, porque a quien estamos representando, recordemos nosotros, es a Jesucristo, a quien nosotros estamos de quien nosotros hablamos, o de quien la gente ve en nosotros, es de Jesucristo. Cuando tú dices que eres cristiano, las personas lo primero que van a pensar es de los cristianos, los que adoran, los que cantan, los que danzan. Mira, dice que es cristiano y está tomando. Mira, dice que es cristiano y tiene un montón de mujeres, o tiene un montón de hombres si es una mujer, ¿no? Entonces, el sexo era un problema que se estaba volviendo muy preocupante en este momento en el cristianismo. Un segundito aquí. Ya. Recordemos que Jesús murió por nuestros pecados. Ese fue quien dio su vida. La sangre del Cordero fue quien pagó cada uno de los pecados que tú y yo cometemos todo el tiempo. Los que hiciste en el pasado, los que estás haciendo en este momento y los que seguramente cometerás en un futuro.
Lo que le está diciendo Jesucristo, lo que le está diciendo Pablo en la carta a estas personas es que no deben consentir al pecado. Las personas van a seguirse equivocando, las personas van a seguir cometiendo errores. Yo mismo cometo errores. Pero ¿sabes? Hay una diferencia entre una persona que comete un error y alguien que procura, ¿verdad?, no volverlo a hacer. Hay personas que ese pecado lo vuelven un estilo de vida. Y este joven tenía un estilo de vida en pecado. Tenía un estilo de vida de muerte. Porque aunque sabía que era lo correcto, no lo hacía. Él ya tenía la instrucción. Y este capítulo habla específicamente de todo esto. De que tenemos que tener en la fe. Nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Nosotros no somos quienes hablamos por nosotros mismos, sino es Cristo mismo quien habla por nosotros. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Entonces, el problema de inmoralidad sexual era un gran caos en la iglesia de Corinto. Y Pablo les tuvo que hacer saber que estaban caminando en un problema. En el capítulo 6, ve lo que sucedió. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe de pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe de pedírselo a un juez de la iglesia. Porque en el juicio final, el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en su matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. ¿Y alguno de ustedes era así? Pero Dios les perdonó todos esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Señor. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. También dice, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para lo que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia y que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de este cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesucristo, se une a un solo cuerpo espiritual con Él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace daño al cuerpo, le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Vemos cómo el apóstol Pablo en este momento está hablando con palabras muy fuertes. ¿Y sabes por qué digo muy fuertes? Porque hasta el día de hoy estas palabras están impactando nuestra sociedad. El gobierno, la legislatura, está abogando
para que se practiquen estas actitudes y estas decisiones sexuales incorrectas, inmorales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hijos con padres, adultos con niños. Imagínate cuál era el grado de perversidad que estaba sucediendo en esta iglesia. Y Pablo tuvo que hablarles con la verdad. Dios no está peleado con el sexo, con tener relaciones sexuales. Está peleado y tiene ira y tiene enojo contra las relaciones sexuales prohibidas. Aquellas relaciones que no son correctas, que están fuera de su matrimonio. Por eso cuando alguien dice, no, pues me voy a unir en unión libre, a ver qué tal me va. ¿Sabes? Eso no es de bendición, definitivamente. Jóvenes que se unen el día de hoy por unión libre para ver cómo nos va. Y si ya no nos funciona, pues nos separamos. ¿Sabes? Esto no es de bendición. La verdadera bendición radica en hacer las cosas bien, en unirse una mujer con un hombre, casarse, formar una familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno decide casarse está tomando una decisión seria. Está tomando una decisión que está alineada a la palabra de Dios. Y la bendición que Dios tiene preparada para este matrimonio va a fluir. Pero mientras nosotros no consagramos nuestro matrimonio, mientras nosotros no nos consagramos o nuestros cuerpos no nos consagramos a nuestra pareja, entonces vamos a estar viviendo en muerte. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Está hablando acerca de cómo es posible que estén practicando la iglesia relaciones sexuales prohibidas y que la misma iglesia lo esté consintiendo. Claro que hay un enojo y esto es un problema en este momento para toda la iglesia, porque esto se termina pervirtiendo, se terminaba distrayendo, y esto no era ese propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver con vivir una vida en dirección a servir a Él, una vida en libertad, una vida honrando su nombre. Amén. Es lo que les está haciendo saber aquí, es una motivación. Les está dando unas palabras que les exhorten a vivir una vida íntegra sexualmente hablando. Porque esto estaba completamente fuera de control. Y en este momento estamos viendo cómo hay un enojo de parte del apóstol, haciéndole saber a la gente de este lugar que estaban viviendo en desorden y fuera completamente de lo que Dios había pedido en un principio. Vamos a continuar con el capítulo 7 de este mismo libro, que a la letra dice de la siguiente manera. Consejos para algunos casados. El capítulo 7 se enfoca prácticamente en algunos consejos para vivir una vida moral sexualmente y en matrimonio hablando. En cuanto a aquellos que pusieron en la carta que recibir de ustedes de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor, aunque mejor es aún que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe de tener relaciones sexuales solo con su esposa, y la esposa debe de tener relaciones sexuales solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de sus propios cuerpos, sino que son uno para el otro. Por eso, ninguno de los dos debe de dedicarle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben de volver a tener relaciones. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Por eso, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo, pero a cada uno de Dios les ha dado la capacidad distinta, a unos de una clase y a otros de otra clase. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, más vale casarse que quemarse. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. No deben separarse, ni si una mujer se separa de su esposo, que no
que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo, pero tampoco el esposo debe de abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben de separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben de separarse, porque el esposo que no cree en Jesucristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Jesucristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Jesucristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fuera algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no son cristianos, insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias: no todos los hombres y todas las mujeres deben de permanecer en la condición en la que están cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Jesucristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los que creyeron sin estar circuncidados no tienen por qué circuncidarse, lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. Cada uno debe de quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eres esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad, porque si alguien es esclavo y cree en Jesucristo, Él les dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso, no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe de quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Para los solteros y las solteras, no tengo ninguna orden del Señor Jesús. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí. Gracias al amor con que Dios me ha tratado, me parece que los que están casados no deben separarse. Así que si están solteros, no deben de casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado, y si una mujer soltera se casa, tampoco peca, pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Lo que quiero decirles es que no hay tiempo que perder. Los que están casados deben de vivir como si no lo estuvieran, y los que están tristes como si estuvieran alegres, los que están alegres como si estuvieran tristes, los que compran como si no tuvieran nada, y los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y en todo lo que piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a sus propios esposos. Por eso, tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tienen edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se case hace bien, y quien no se case hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier otro hombre, con tal de que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Me permito opinar, pues creo que yo tengo el Espíritu de Dios. Amén.
vemos cómo el tema del matrimonio en la primera carta de Corintios es un tema muy complejo. Al haber tanta desviación en el pueblo cristiano, Pablo se permite a emitir su propio juicio. Esa es una opinión personal que está relatando el escritor acerca del matrimonio, acerca de la soltería, y quiere decirles a los que están casados que tengan ese compromiso moral primero con Dios. En resumen es, primero que amen a Dios antes que a sus esposos o esposas. Porque cuando una persona ama más a Dios, puede amar entonces a su esposa y no al revés. Aquí está exhortándoles a todas aquellas personas que tienen un matrimonio o que tienen una relación a que no amen más a su esposo o esposa, no los amen más que a Dios. Porque Dios debe de ocupar el lugar número 1 en sus vidas. Amén. Y aquellos que no están casados y que no tienen una relación matrimonial el día de hoy, que son solteros, les está diciendo, ustedes, si desean casarse, háganlo. Pero si no desean casarse, no lo hagan. Porque les está diciendo, el matrimonio tiene mucho, pero mucho compromiso. Tiene una gran responsabilidad. Tiene un desafío, ¿verdad? Mucho más grande. Porque entonces ya no vives tú para ti. Tu cuerpo ya no te pertenece a ti. Amén. Entonces, tu cuerpo ya le pertenece a tu pareja. Tu pareja te pertenece a ti. Y ambos le pertenecen a Cristo. Entonces, ese era el problema. La gente tenía problemas de inmoralidad sexual porque el deseo de la carne los dominaba. El deseo de la carne los sometía por completo y dejaban de adorar a Dios. Dejaban de buscar a Dios. Y se juntaban cristianos con no cristianos y era todo un desorden por completo. Aquí la instrucción era que buscaran, ¿verdad?, a alguien que tuviera el temor, que tuviera la relación con Dios, porque de esa manera, cuando una persona demuestra que ama a Dios, es una garantía, ¿verdad?, para una persona que alguien que ama a Dios, su matrimonio sea más sano, sea más perdurable, sea más llevadero. Porque aquí lo que está manifestando en su último texto es que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en paz. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en paz si nosotros estamos atendiendo ciertos desórdenes alrededor de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a vivir en paz si nosotros estamos consintiendo el pecado? No es posible consentir el pecado y vivir en paz. El pecado lo único que trae es muerte, es destrucción, es caos. Por eso, la primera carta de los Corintios es una exhortación en su capítulo 5 al 7 de cuidado con tu decisión. Cuidado con tus decisiones en cuanto a tus relaciones sexuales se refiere. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar, Padre, y que hablaste fuertemente en nuestros corazones para guardarnos, para cuidarnos, Señor, para ser íntegros en nuestros corazones, para vivir únicamente para nuestras parejas, para estar únicamente unido a nuestra pareja y que nuestra pareja esté unida a nosotros, porque tú eres nuestro motivo de estar unidos, tú eres nuestra razón. Por eso te amamos, Jesús. Por eso te amamos. Porque tú le das sentido a nuestra vida sexual, tú le das sentido a nuestra vida matrimonial, tú le das sentido a nuestras relaciones sociales. Tú eres nuestra razón de ser. Queremos, Padre, caminar en integridad, queremos caminar en transparencia delante de tus ojos. Y si en algún momento nos equivocamos, te pedimos, Padre, que nos perdones, como lo hiciste, como lo haces cada mañana. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión de este día. Ayúdanos a compartir y si Dios pone en tu corazón ser de bendición para este ministerio,
También lo puedes hacer a través de una ofrenda y el número de cuenta lo colocaremos en la descripción para que tú puedas asistir y hacer un depósito, porque también es de gran bendición ser parte de esta bendición que Dios nos da cada mañana al compartir su palabra. Muchísimas gracias, bendigo la vida de aquellos que se han conectado en este día. Gracias por la vida de Ana Camacho, de Herminia Velarde, de Paola. Dios bendice tu vida, Paula. De la señora Leonor, gracias por conectarse cada día. Siempre que estamos conectados y unidos al Señor, pues Dios trae como que entendimiento a nuestras vidas. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, no dudes en escribirla, en comentarlo con nosotros, y nosotros te daremos dirección por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, para que tú tomes decisiones correctas y no vivas en confusión. ¿Sabes? Lo peor sería quedarnos con dudas, con preguntas, con cosas que nos confundan. El enemigo, recordemos que está esperando, ¿verdad? Que haya una abertura, que haya una puerta abierta ahí para meterse y hacer daño en nuestros hogares. Dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu espíritu. Nuestra oración está con ustedes. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con café. Nos vemos. Gracias. Mañana a las 7 a.m.